Señor le bendiga, estamos ya en la lección número 8 de Historia del Cristianismo y vamos a ver oposición religiosa a la autoridad romana. La Iglesia Católica Romana no obtuvo su dominante posición sin encontrar una fuerte oposición de otros cristianos. Y esto era de esperarse. La dignidad de la sede romana siempre había sido reconocida, pero crear una monarquía eclesiástica con el obispo romano como su cabeza era difícil, de acuerdo con el pensamiento de los líderes cristianos primitivos. Los primeros obispos romanos, acerca de los cuales hay información histórica y directa, eran censurados por los obispos vecinos por infracciones en asuntos eclesiásticos y doctrinales. Antes del fin del siglo II, los obispos romanos fueron condenados por seguir la herejía montanista y fueron excomulgados por laxitud eclesiástica. Difícilmente se hubiera esperado de los hombres que estaban al tanto de esta historia que aceptaran al pie de la letra las arrogantes pretensiones que después se desarrollaron. Y es que había una debilidad en las pretensiones romanas. Vamos a ver cada una de esas debilidades. Había varias flaquezas definidas en las pretensiones del primado de la Iglesia romana. Algunas de ellas pueden notarse y son las siguientes. La primera, una debilidad relativa a la sucesión apostólica. Roma no era la única iglesia con una fuerte tradición. Tanto Ireneo en el año 185 como Tertuliano en el año 200 señalan que muchas iglesias habían sido fundadas por los apóstoles y tenían escritos apostólicos. Corinto, Filipo y Éfeso se mencionaban en particular. Aún más, Gregorio I, en el año 590 al 604, uno de los más grandes papas romanos, así mencionados, admitía que las iglesias de Alejandría y Antioquía tenían el mismo fondo de Roma. Su carta decía: como yo mismo, vosotros que estáis en Alejandría y en Antioquía sois sucesores de Pedro, viendo que Pedro, antes de venir a Roma, tuvo la silla de Antioquía y envió a Marcos, su espiritual, a Alejandría. Entonces, no permitáis que la sede de Constantinopla eclipse vuestras sedes, que son las de Pedro. En otras palabras, si la base de la autoridad romana, como se pretendía, era la sucesión de Pedro, entonces Antioquía y Alejandría debía tener una pretensión anterior a la de Roma, inclusive. De hecho, si la tradición constituía la base de la autoridad, entonces Jerusalén, donde Jesús estableció la primera iglesia, debía tener, de hecho, el primado. Otra debilidad relativa al apóstol Pedro. Debe notarse en particular que las pretensiones de la iglesia romana de un dominio universal por la pretendida primacía de Pedro se hicieron muy tarde. Inocente I, en el año 402 al 417, fue el primer obispo romano en basar su autoridad en la tradición de Pedro. Por este tiempo, debido a la influencia de muchos otros factores, Roma ya era reconocida como de los principales obispados en el cristianismo. León I, mencionado anteriormente, ya en el año 440 al 461, preparó la primera exposición escritural de las posteriores pretensiones papales acerca del primado de Pedro, basándola, como ya se discutió, en los textos de Mateo 16, del 18 al 19, Lucas 22, 31, 32 y Juan 21, del 15 al 17, fundamentalmente. En el primer pasaje, las primeras palabras importantes son sobre esta roca. Puesto que la promesa de atar y desatar se repite a todos los discípulos en otras ocasiones, como Mateo 18, 18 y Juan 20, 23, ¿cuál es la roca sobre la que Jesús edificaría su iglesia? Es lo que se puede preguntar. Los teólogos más grandes de los primeros 4 siglos no estaban de acuerdo con la opinión romana. Crisóstomo, en el año 345 al 407, decía que la roca era la fe de la confesión. Ambrosio, en el año 337 al 397, decía que la roca era la confesión de la fe universal. Jerónimo, en el año 340 al 420, y Agustín, del 354 al 430, interpretaba la roca como Cristo, y era lo correcto. Es lo correcto. Si uno desea ser literal en la interpretación de este pasaje, debiera continuar su criterio hasta el versículo 23, donde el Señor Jesucristo llama Satanás a Pedro. Los pasajes de Lucas y Juan deben ser totalmente desviados de su significado para apoyar la dominación papal universal.
Aún más, la lectura del Nuevo Testamento no puede dar la impresión de ningún primado por parte de Pedro. Aparentemente Pedro ni siquiera lo reconocía. Él dio una explicación detallada a la iglesia de Jerusalén por bautizar a Cornelio. Los otros discípulos aparentemente eran ignorantes de él, porque Jacobo, y no Pedro, presidió la conferencia de Jerusalén. El agudo reproche de Pablo a Pedro y la admisión de error de Pedro sugieren que Pablo no había sido informado del primado de Pedro en caso que hubiera sido así. La pretensión católica romana de que Pedro fue el primer obispo de Roma y sirvió en este puesto por 25 años no tiene ningún apoyo en absoluto en las escrituras ni tampoco en la tradición primitiva. Es más difícil ver cómo esta postura puede sostenerse en vista de la carta de Pablo a los romanos, que está fue escrita cerca del año 58, que no hace ninguna mención de Pedro, y el relato de la residencia de Pablo en Roma en los Hechos, que tenemos en el libro de Hechos. Se tomó el acuerdo en el Concilio de Jerusalén de que Pedro limitara su ministerio a los judíos y los judíos cristianos. Parece probable entonces que la iglesia de Roma fuera predominantemente gentil, y sería muy extraño que la carta de Pablo a los romanos tuviera algunas expresiones como la que tiene si Pedro hubiera fundado la iglesia romana y estuviera sirviendo allí como obispo. O sea, no hay basamento para argumentar que Pedro fue, como ellos dicen, o los católicos dicen, el primer papa. Otra debilidad, y relativa al primado del obispo romano, es decir, la máxima importancia que según tiene el obispo romano sobre los demás obispos. Si la antigüedad y tradición poseen alguna autoridad, el principio de la igualdad de todos los obispos debiera pretender también un primer lugar. Esta era una creencia muy antigua y universal. El Nuevo Testamento muestra que aún los mismos apóstoles respetaban la autoridad de las iglesias que habían establecido. Antioquía le pidió permiso a Jerusalén, por ejemplo, para empezar el movimiento misionero, y Pablo no consultó primero a Pedro antes de predicar la salvación a los gentiles por todo el imperio romano. En el segundo siglo se siguió el mismo principio. El obispo Ireneo de León condenó al obispo Eleuterio de Roma en el año 174 al 189 por seguir la herejía, y reprendió al obispo Víctor de Roma 189 al 198 por intolerancia. Sin embargo, reconocía su derecho final de tener sus propias opiniones. Orígenes, en el año 182 al 251, negaba que la iglesia cristiana estuviera edificada sobre Pedro y sus sucesores. Todos los sucesores de los apóstoles, decía él, son igualmente herederos de esta promesa. Cipriano, en el año 200-258, declaró enfáticamente la igualdad de todos los obispos, diciendo que cada obispo tiene el episcopado en su totalidad. Hasta Jerónimo, en el año 340-420, famoso como un proponente papal y traductor de las escrituras del griego y el hebreo a la Vulgata, la versión latina oficial de la Biblia para la Iglesia Católica, él observó que donde quiera que se encuentre un obispo, sea en Roma, Constantinopla o Regio o cualquier otra parte, ese obispo tiene igualdad como sucesor de los apóstoles con todos los otros obispos. El Papa Gregorio I podía usar tal argumento al protestar contra las pretensiones eclesiásticas de sus rivales. Si el patriarca de Constantinopla es el obispo universal sobre todos los otros, entonces los obispos no son realmente obispos sino sacerdotes, escribió Gregorio. En otras palabras, Gregorio basaba su argumento en el hecho de que todos los obispos son iguales, y si uno es exaltado sobre los otros, entonces los otros dejan de tener en realidad el oficio episcopal. Y hago notar algo aquí, hablando de esta autoridad, de esta igualdad de todos los obispos. Ya aquí vamos a un grado más de error. O sea, ya el error estaba en que el obispo tenía algún tipo de preponderancia, y sobre el obispo entonces había otros cargos eclesiásticos, y que este obispo entonces tenía control. Ya eso es un error. Pero sobre este error se monta otro, y es que debía haber un obispo por encima de los demás obispos, y es lo que se está debatiendo aquí.
Se está debatiendo entre ellos encarnizadamente que todos los obispos son iguales, cuando de hecho bíblicamente este oficio de obispo por encima de un grupo de personas no tiene un verdadero basamento bíblico. Seguimos. La victoria de León I en Calcedonia en el 451, que en el pensamiento de muchos lo estableció como el primer papa romano, resultó del reconocimiento de las pretensiones de León respecto al primado de Pedro y a la transferencia de ese primado a los obispos romanos mediante la sucesión histórica. Ni este logro rompió la antigua creencia de que un obispo es igual a otro. Todavía. Si no hubiera sido por el apoyo político y militar de estos poderes militares, el obispo romano nunca hubiera podido declarar sus pretensiones, ni siquiera en Occidente. El obispo Hilario de Arles peleó vigorosamente por mantener este principio, pero León lo humilló mediante el poder político. Lo mismo sucedió con el obispo Inemaro de Reims en su lucha con el Papa Nicolás en el siglo IX. Es decir, esta idea, sin embargo, a pesar de que era una debilidad totalmente en las escrituras, sin embargo, se fue imponiendo con el pasar del tiempo. Ahora, hubo oposición con las pretensiones, en contra de las pretensiones romanas, puesto que Roma era el obispado más antiguo y fuerte de Occidente, según la oposición en ese sector del mundo mediterráneo era nominal, o sea, era de nombre. Es cierto que Tertuliano y Cipriano, obispo de Cartago, desafiaron al obispo romano y a través de la Edad Media se hicieron muchos esfuerzos por resistir la usurpación del poder papal. Las invasiones de las tribus germánicas en los siglos III y IV proveyeron la oportunidad para que el cristianismo romano obtuviera grandes multitudes de nuevos seguidores que no conocían ninguna lealtad rival. La captura maometana del norte de África en los siglos VII y VIII eliminó de hecho cualquier rival en toda esa área. En el oriente la situación era diferente. Dos centros religiosos sobresalientes se disputaban la supremacía: Antioquía, famosa por tradición paulina, y Alejandría, considerada como petrina en su origen, puesto que se pensaba que Pedro había enviado a Juan Marco a esa ciudad como dirigente. Aún antes de la fundación de Constantinopla, en el año 330 como capital del Imperio Romano, y antes que el obispo de Jerusalén fuera bastante fuerte para ser reconocido como patriarca, estas dos ciudades habían sido rivales eclesiásticos. Se ha hecho mención de la diversidad de puntos de vista y la interpretación doctrinal entre las dos ciudades. Una de las causas de la influencia del obispo de Roma era que cada una de estas dos ciudades rivales procuraban el apoyo romano en su posición pues, contra el otro lado. Consecuentemente, la apelación del obispo romano venía frecuentemente. Es decir, estos dos lugares, Alejandría y Antioquía, se disputaban constantemente entre sus doctrinas y entre su influencia. Y esto era en Oriente. Y quien apelaba entre ellas era el obispo romano, dándole una autoridad a este último. El Concilio de Nicea en el año 325 reconoció la igualdad de los obispos de Roma, Antioquía y Alejandría. El Concilio de Constantinopla en el año 381 elevó al obispo de Constantinopla a la dignidad de patriarca, y el Concilio de Calcedonia en el año 451 le dio este puesto también al obispo de Jerusalén. Así hubo 5 fuertes obispos que eran potencialmente rivales por el primer lugar. El obispo romano, sin embargo, tenía la ventaja por encima de los demás. Él era el único candidato de Occidente. La antigua y aguda rivalidad mantenía a los patriarcas en constante vigilancia, no fuera que uno tuviera algún lugar favorable. La controversia constante y el cisma impedían la organización cuidadosa y la consolidación eclesiástica en Oriente. La principal oposición a Roma venía de Constantinopla por 2 razones. Primero, la situación política de Constantinopla le aseguraba su prestigio y poder. Y segundo, todos los rivales, excepto Constantinopla, están abrumados por la invasión maometana del siglo VII. Estos 2 elementos merecen una breve observación. La elevación de Constantinopla. Bueno, para retomar, o sea, ya a este punto, en el siglo IV, cuando ya se estaban imponiendo los obispos, ya cuando los obispos tenían poder, ya eran de renombre, ya tenían bastante influencia, a la final fueron quedando 5 obispos en 5 regiones importantes.
4 en Oriente y 1 en Roma, en Occidente, que a la final terminó imponiendo sobre todos los demás. Sin embargo, estos obispos de Occidente, el que terminó imponiéndose sobre todos los demás fue el de Constantinopla, para acelerar un poquito la idea. Pero el asunto es que un error lleva a otro error y esto se va acumulando a través de la historia, no son tratados, no son enfocados desde el punto de vista bíblico, y eso lleva a través del tiempo a errores garrafales con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Y eso era lo que se estaba discutiendo. La elevación de Constantinopla. El cambio de la capital imperial de Roma a Constantinopla en el año 330 trajo importante influencia eclesiástica rápidamente. En el medio siglo siguiente al establecimiento de la ciudad como capital, Constantinopla fue elevada al lugar de principal rival de Roma, especialmente por la obra del emperador Teodosio, año 378 al 395, que hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. El concilio de Calcedonia, en el año 451, volvió a declarar la dignidad de Constantinopla y cándidamente observó que tal eminencia se debía a la importancia política de la ciudad. Evidentemente, no fue necesaria ni tradición apostólica ni ortodoxia religiosa para obtener tan elevado lugar. Para este tiempo, el obispo de Constantinopla era un instrumento del emperador en muchos aspectos. Esta situación es conocida como papado cesario, la dominación de la iglesia por el emperador. O sea, lo que está diciendo es que cuando colocan aquí al obispo de Constantinopla como uno de los más importantes, ahí sí no hizo falta ni historia, ni tradición, ni sucesión apostólica. Sencillamente era por influencia que este hombre, este obispo, llegó a tener la preeminencia. Pero es que realmente así fue en cada uno de los lugares. O sea, lo que se argumentaba, cierta historicidad y cierta sucesión apostólica, que de hecho pues también era falsa, pero se mantenía por la influencia política y militar. Las diversas controversias del mundo oriental hicieron del cristianismo un peligro político potencial. Así se hizo necesario, para preservar la unidad en la esfera política, que el emperador mantuviera su dedo constantemente sobre la iglesia. Doctrinalmente, el cristianismo oriental desarrolló la misma clase de sacramentalismo y sacerdocio que el catolicismo occidental, aunque practicaba la inmersión trina para bautizar. A pesar del inevitable choque entre el poder más fuerte de Oriente y el de Occidente, el día del juicio se retrasó por las invasiones en cada área. La invasión germánica del Occidente y sus consecuencias a largo alcance ya han sido brevemente descritas. La invasión maometana de Oriente no empezó hasta el siglo VII. Aún antes del colapso oriental se hizo aparente que los obispos de Alejandría, Antioquía y Jerusalén no serían capaces de aguantar el conflicto eclesiástico con Roma y Constantinopla. La civilización iba moviéndose hacia el occidente y estas ciudades vivían de las glorias del pasado. El obispo de Constantinopla, sin embargo, desafió las pretensiones del obispo romano, particularmente después que el concilio de Calcedonia en el año 451 hubo hablado en términos tan exaltados del lugar del oficio de Constantinopla. Ya se hizo referencia al esfuerzo del Papa Félix III para comulgar al Papa Acacio de Constantinopla en el año 484, y la negación del mundo oriental de aceptar tal autoridad por parte del Papa. La historia del Papa Virgilio y su humillación por el Oriente mediante el poder imperial en el concilio del 553 ya se ha comentado también. Las pretensiones del patriarca de Constantinopla se hicieron más extravagantes cuando el emperador Justiniano, en el año 527 al 565, recapturó Italia de los bárbaros cerca del año 536 y empezó a gobernar al Papa. Las invasiones de Constantinopla no eran diferentes a las de Roma. Constantinopla, la capital imperial, ya no sería idéntica a Roma, ni siquiera igual, pero suplantaría a Roma. En la última década del siglo VI, el obispo Juan de Constantinopla reclamó el título de patriarca ecuménico. El Papa de Roma, sin ayuda de poder militar y político, solo podía protestar e intrigar. Él
Gregorio I, en el año 590 al 604, hizo circular cartas entre los obispos de Oriente, argumentando que no podía haber tal cosa como un obispo universal o papa, basando sus declaraciones en la igualdad de todos los obispos. Él rogaba a los patriarcas de Alejandría y Antioquía que no reconocieran las pretensiones del obispo de Constantinopla, pero que ellos, como él mismo, eran sucesores de Pedro. El Papa no hizo ninguna demanda por su sucesión de Pedro, ni excomulgó a nadie. La batalla de título fue ganada temporalmente por el obispo de Constantinopla, aunque Gregorio asumió uno nuevo, siervo de los siervos de Dios. Es decir, aquí vemos obispos, hombres importantes de mucha influencia peleándose entre ellos por ver quién obtenía el principado, quién obtenía el papado, quién obtenía el dominio por todo. Y era algo que a través del tiempo se veía venir. Se establece, si ya la personificación de la iglesia era su líder, si ese líder ya era capaz de gobernar por encima de otro en una esfera, en una jerarquía, si este obispo iba ganando territorios, iglesias, y si iglesias se iban sumando hacia su lugar de influencia de manera territorial, y todos hacen lo mismo, con el pasar del tiempo vemos lo que lógicamente pues sucedió, que finalmente se terminaría imponiendo uno solo sobre todos los demás. Y esto explica la formación del papado dentro de la esfera católica y dentro de la esfera llamada cristiana, o por lo menos así presentada de manera nominal. Y sabemos que todo esto choca, por supuesto, con los principios claros del propio cristianismo que están en la palabra de Dios. Pero no importa, o sea, ahí para ellos lo que importa es la influencia, el poder, el control y el dominio que nació cuando un hombre empezó a controlar y a personificar el poder de la iglesia. Por lo tanto, ese tipo de situaciones es bastante peligroso. Ha sido peligroso a través de todo el tiempo. Y no solamente se ha visto en el cristianismo, sino por supuesto en otras esferas religiosas ajenas al cristianismo. La invasión maometana. Los primeros años del siglo VII produjeron un movimiento religioso y nacional que estaba destinado a afectar el cristianismo, tanto en Oriente como en Occidente, por casi 1000 años. Su fundador fue Mahoma, en el año 570, que vivió en el año 570 al 632. En su juventud había sido un caballero y mercader en la Meca, en Arabia. En sus viajes por Palestina, Mahoma tuvo gran oportunidad de observar las religiones judías y cristianas y ver la influencia de la cultura griega y el gobierno romano. En el año 610, él proclamó una nueva religión que era una mezcla de elementos judíos, cristianos, griegos y romanos, junto con ideas y énfasis árabes. Su sistema incluía profetas del judaísmo como Abraham y Moisés, y el cristianismo como a Cristo, y líderes militares sobresalientes de la historia pagana. El último más grande profeta de Dios, sin embargo, era el mismo Mahoma, quien supuestamente era el Espíritu Santo prometido por el mismo Señor Jesucristo. El sistema maometano era completamente fatalista, todas las cosas ya estaban determinadas. Las buenas obras de un individuo prueban que ha sido elegido para un paraíso de gozo sensual y carnal. Estas buenas obras incluían oración, ayuno, limosna y guerra contra los incrédulos, particularmente guerras contra los incrédulos. Después de la muerte de Mahoma, en el año 632, sus seguidores planearon la conquista del mundo. Atacando hacia Occidente, los sarracenos invadieron Palestina y prácticamente todo el Oriente, excepto Constantinopla. Dentro de 100 años ya habían conquistado todo el norte de África, habían cruzado el estrecho de Gibraltar hacia España y se habían guarnecido para la batalla cerca de Tours, en Francia. En el año 732, Carlos Martel se enfrentó a ellos en batalla y los derrotó en un encuentro crucial que determinó la cultura de Europa. 7 años después, Carlos le infligió otra vez una severa derrota para salvar el continente europeo de sus devastaciones. Como resultado de este movimiento, todos los rivales orientales de Roma fueron arrollados, excepto Constantinopla, que estaba bajo constante amenaza de invasión.
En todas partes donde los maometanos gobernaban, el cristianismo se estancaba por la rigurosa represión. Inapreciables manuscritos y libros cristianos fueron destruidos por los invasores en Palestina y Alejandría. Es decir, aquí surge otro elemento, y es la religión musulmana. Y estos pequeños centros de los cuales hemos estado hablando, donde dominaban algunos obispos, fueron totalmente arrasados, fueron asesinados por los maometanos. Todo el norte de África fue ganado por la espada, por la muerte, por la sangre, para Mahoma o para el Islam. Inclusive llegaron a España y trataron inclusive de conquistar toda Europa, pero lo frenaron. Y también trataron de conquistar a Constantinopla, pero para ese entonces tenía un poder militar que hasta no muchísimo después pudieron contener al islamismo. Pero también se produce un cisma católico entre Oriente y Occidente. Las diversas controversias doctrinales de este periodo ya se han discutido antes. La amargura de estas luchas sirvió para acentuar la rivalidad eclesiástica entre Constantinopla y Roma. Añadidas a estos factores estaban las diferencias raciales, la desconfianza política, especialmente después que Carlomagno fue coronado en Roma en el año 800, y las variaciones doctrinales y ceremoniales. Parecía que ocurriría un cisma permanente en el siglo IX. El patriarca Focio de Constantinopla, en el año 858 al 867, que también estuvo en el oficio en el año 878 y 886, rechazó las pretensiones de los papas romanos e instituyó un vigoroso programa para ganar los estados eslavos colindantes al cristianismo griego. Focio acusó a la Iglesia romana de hereje en doctrina y práctica, particularmente por enmendar uno de los antiguos credos sin convocar a un concilio universal para discutir el asunto. El Papa Nicolás I, en el año 858 al 867, sin embargo, fue uno de los papas medievales más capaces y mantuvo el prestigio romano. El asunto fue temporalmente empatado por el Sínodo de Constantinopla en el año 869. La parte del cisma católico entre Oriente y Occidente tiene muchísimos detalles interesantes e importantes, pero que no voy a discutir ahorita, sino que lo dejo para su propia lectura. Y lo que tenemos en la lectura es muy poco realmente con respecto a todo lo que terminó sucediendo allí. Lo cierto es que, y lo que se debe decir al respecto es que en 1054 se empezó el cisma, el 16 de julio del 1054. El Oriente y Occidente se excomulgó oficialmente el uno al otro. ¿Ok? Y esa es la situación hasta el presente. O sea, había una unión de todo lo que era la Iglesia Católica hasta 1054. Y ese día, 16 de julio de 1054, se decreta el cisma entre Oriente y Occidente. Tal es la situación hasta el presente, aunque se han hecho esfuerzos por suavizar esa ruptura. Bueno, la misma Iglesia Oriental, la griega ortodoxa, también tiene sus divisiones, y Iglesia Católica, pero de Oriente. Y en total, las iglesias católicas, la principal es la romana, pero hay 20 iglesias católicas más que no dependen del Papa. Y esta, al día de hoy, es una de ellas. También hubo ciertas disensiones dentro del catolicismo. Ya se ha hecho referencia en el capítulo anterior a los disidentes del movimiento general hacia el cristianismo católico y católico romano. El montanismo, el novacionismo y el donatismo se mantuvieron a través de varios siglos de lucha. Los partidos nestoriano, monofisista y monotelista, denunciando tanto el catolicismo romano como el griego, han continuado hasta ese momento con considerable fuerza. Joviniano y Vigilancio, dos movimientos distintivamente antipapales, aparecieron dentro de la iglesia romana en los siglos IV y V. Uno era encabezado por Joviniano de Roma, cerca del año 378,
que amargamente denunció el movimiento hacia el ascetismo y la justicia por las obras. Su principal doctrina declaraba que un hombre salvo no necesita méritos de ayuno, separación del mundo y celibato. Un movimiento similar fue iniciado por Vigilancio, ya en el año 395, que protestó fuertemente contra la veneración de reliquias, el ascetismo y el culto a las imágenes. El primero de estos movimientos fue condenado por el obispo Ciricio de Roma, en el año 384 al 398, en un sínodo local, mientras que el segundo fue tragado por las invasiones bárbaras del siglo V. También estaban los paulicianos. Una de las minorías disidentes importantes del periodo medieval era el de los llamados paulicianos, sí, y su mención es importante para esta época. En el año 670 vivía en una ciudad del Asia Menor un cristiano llamado Constantino, el cual, habiendo hospedado a un diácono que volvía de su cautividad en Siria, recibió un regalo de gran valor, sobre todo en aquellos tiempos, por la escasez que del mismo había, y esto era un Nuevo Testamento. Este libro vino a ser su maestro y su regla de conducta cristiana. Constantino se enamoró especialmente de los escritos y carácter del apóstol Pablo. Por tal motivo cambió su propio nombre en el de Pablo y dio el de Tito, Timoteo, Epafrodito, Silas, Lucas, etc. a sus colaboradores, con los cuales formó una activa sociedad misionera. Gibbon, historiador católico romano, dice: en el Evangelio y las epístolas del apóstol Pablo investigaron estos herejes las doctrinas del cristianismo primitivo. Los paulicianos, dice el mismo Gibbon, eran tan opuestos a las costumbres de los católicos como adheridos al Nuevo Testamento. Las imágenes eran para ellos una manufactura común de un artesano mortal, sin otro valor que el arte que manifestaba su artífice. Las reliquias milagrosas, un montón de huesos y cenizas, desprovistos de vida y de virtud, o de alguna relación del tipo espiritual con las personas a las cuales eran atribuidas. La cruz verdadera y vivificadora, según el historiador católico, un pedazo de madera sólida o podrida. La Santa Eucaristía, un pedazo de pan, y su sangre, un vaso de vino, solamente símbolo de la gracia. La Madre Jesucristo era despojada por los paulicianos de sus honores divinos. Los santos y los ángeles no eran solicitados por ellos para ejercer su oficio de mediadores. Esto dice un historiador católico romano acerca de estos cristianos del siglo VII, y con ello no lo identifica con los cristianos evangélicos de todos los tiempos. Bueno, ya que hay una mención de estos paulicianos, que ojo, o sea, no todos los, como otros casos, no todos los que dicen que eran paulicianos lo eran, ni todos los paulicianos como tal creían firmemente todas las doctrinas correctas, pero sí se sabe que un grupo cristiano para ese entonces, que venía de mucho antes, que ya venía predicando, que sí creía firmemente en las doctrinas escriturales que están en la palabra de Dios. Las iglesias llamadas montanistas, novacianas y donatistas existieron desde el siglo I hasta el siglo VII. Cuando estos tres nombres desaparecen de la vista de los historiadores, surgen por todas partes del mundo iglesias paulicianas. Es decir, el nombre pauliciano fue sobrepuesto a los disidentes del catolicismo romano cuando los montanistas, novacianos y donatistas, en lugar de estar extinguidos, contaban todavía con centenares de miles de miembros. Esto constituye una prueba de que los paulicianos no eran todos descendientes espirituales de aquel Constantino que cambió su nombre al de Pablo, del que ya hablamos, sino que los había de diferentes fuentes, de diversos orígenes, que se fundieron con los paulicianos, o sea, le llamaron así. Pero ya había de muchas fuentes, es decir, al margen de toda esta historia que estamos contando, de los católicos, que el obispo, que entre ellos se están mordiendo, en el fondo, atrás de todo, sin que nadie esté contando nada, hay un grupo cristiano bíblico que está predicando, que está haciendo la obra misionera, que está predicando, pero que también están siendo perseguidos. El historiador Guéric declara: esta secta, notable y numerosa, se levantó formada por elementos de los tiempos pasados. Otro historiador, Robinson, dice: cuando estos sectarios fueron obligados por la persecución de los católicos a buscar refugio en diversas partes del mundo, continuaron la propagación de sus doctrinas y fueron distinguidos por diversos nombres. Una sucesión de ellos continuó
hasta la Reforma. Es decir, él está diciendo que antes de la Reforma ya había grupos cristianos que se apoyaban en las Escrituras y que nunca formaron parte del sistema católico romano, ni siquiera en sus orígenes, ni siquiera en sus inicios, y que se les fueron dando diversos nombres. Aquí entonces es donde entran los bautistas, porque ya los bautistas venían desde hace mucho antes predicando la palabra de Dios, apegado a la Biblia, eran extinguidos, salían de muchas otras partes, otros creyentes, pero cientos de miles, predicando la palabra de Dios. La historia de ellos no se cuenta, y lo poco que se cuenta se les cuenta como herejes, porque la historia la están contando los católicos, la historia luego la están contando los reformadores. Pero de estos bautistas, no se les llamaba bautistas para entonces, pero estos grupos cristianos ya estaban predicando la palabra de Dios. Y de hecho, muchos de ellos ni siquiera nombre tenían, sencillamente en la iglesia de Cristo. Y claro, uno los identifica así, pero es que no se definían necesariamente con ningún nombre. O se les decía pauliciano, novaciano, se les decía por montanista o por cualquier otro nombre de algún líder, pero no necesariamente eran de estos grupos. En los siglos VIII y IX, muchos paulicianos emigraron a Tracia y Bulgaria y de allí a las regiones bajas del Danubio. Se piensa que los bogomilas de los Balcanes y los cátaros del sur de Francia juntaron su enseñanza y continuaron su movimiento. Algunos piensan que los anabaptistas fueron un producto de estas influencias, dice el historiador. Pero por supuesto que sí, y de ahí los anabaptistas y de ahí los bautistas, ¿ok? Entonces ya cuando se dio la Reforma, todos estos grupos estaban ya de mucho antes, y salen, sí, los reformadores de la Iglesia Católica Romana, pero ya estos grupos existían. Los reformadores a su vez terminan también persiguiendo a las iglesias anabaptistas, pero claro, eso será material para verlo más adelante. Lo cierto es que, para ir terminando, la oposición eclesiástica, las pretensiones de Roma tenían principios escriturales y primitivos en su favor. La sucesión apostólica y hasta la de Pedro no estaban confinadas a Roma. Las evidencias escriturales del primado de Roma se desarrollaron más tarde y no son convincentes. El antiguo principio de la igualdad de los obispos fue superado por Roma solo mediante severa lucha y por el uso de coerción militar y política. Constantinopla, el principal oponente de Roma, hizo una resuelta proposición por el primer lugar. Después de numerosas y amargas controversias, ocurrió un cisma permanente en el año 1054, fecha importante. Otros rivales eclesiásticos de Roma fueron dominados por la invasión mahometana del siglo VII. Los mahometanos triunfaron al introducirse en el sur de Francia ante su derrota por Carlos Martel. O sea, triunfaron hasta allí. Ya de ahí no pasaron, incluso tomaron toda España, pero los mismos españoles, ayudados muchas veces por los franceses, pero la mayoría por sus propios medios, repelieron a los mahometanos hasta reducirlos hasta un pequeño sector al sur de España. Pero se fueron dominados por 5 siglos por los mahometanos. El registro de oposición eclesiástica a la autoridad papal es muy fragmentario. Los que estaban dentro del sistema jerárquico que podían oponerse a la dominación de Roma lo pensaban bien antes de exteriorizar su protesta o de registrar la disensión escrita. Los únicos registros eran guardados por los que eran considerados disidentes o herejes cismáticos. Debe haber habido mucha disensión que no se expresaba, porque en los primeros siglos después del noveno, la autoridad papal se extendió por todas partes del cristianismo occidental. Entonces aquí llegamos, hermanos, con esta clase y pues seguimos, nos vemos de nuevo en las próximas lecciones. Que el Señor les bendiga.